Cuando el rey Alfa dijo que era demasiado viejo para elegir una pareja, el gran salón se quedó sin aire. Yo estaba al fondo, entre escribas y mensajeros, con tinta en los dedos y el corazón apretado, porque no era una frase cualquiera, era una renuncia, no a una mujer, sino a un futuro. Los ancianos del consejo habían insistido durante lunas enteras, una alianza, una luna de promesa, una ceremonia sencilla que calmara a los clanes inquietos. La manada necesitaba un símbolo de continuidad, decían, un rostro al lado del trono, un juramento que sonara como seguridad, pero él, de pie sobre el estrado de piedra, no parecía un rey que buscara aplausos, parecía un hombre cansado de que lo midieran por lo que ya no era. Las antorchas temblaban. Afuera, el viento de la sierra traía olor a pino y nieve vieja. Adentro, el calor no alcanzaba para derretir los murmullos. Lo miré sin querer, y fue como si me mirara de vuelta. El rey Alfa Darion Barcas tenía el cabello oscuro salpicado de plata en las sienes, no por vanidad, sino por años. Sus ojos no eran solo dorados, eran profundos, como un lago que aprendió a guardar secretos. Cuando habló, no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Soy demasiado viejo para elegir una pareja. La manada merece algo que yo ya no puedo prometer. Hubo un silencio torpe, de esos que parecen respetuosos, pero están hechos de temor. Un consejero carraspeó, otro bajó la mirada. Algunos jóvenes, al frente, se tensaron como si les hubieran quitado una puerta. Yo respiré y sentí el peso de mi lugar. Iria, la escriba. Iria, la que copia decretos y traduce acuerdos. La que observa sin ser vista. Yo no era de sangre noble, ni de linaje de cazadores legendarios. Había llegado al castillo años atrás con un cuaderno, una bolsa de ropa y la promesa de trabajar para pagar mi techo. Y aún así, en ese momento, su renuncia me dolió como si me perteneciera, porque yo lo había visto en privado, no en estatuas ni en relatos. Lo había visto escuchar durante horas a dos familias enemistadas, hasta encontrar una frase que no humillara a ninguna. Lo había visto caminar por los establos cuando nadie miraba, acariciar el hocico de un lobo viejo y susurrarle algo que sonaba a disculpa. Lo había visto cargar el nunen entonces, cansancio como una capa que no se quitaba ni a solas. No, pensé, no es demasiado viejo, solo está demasiado solo. Las miradas giraban, buscando quién se atrevería a responderle. Los candidatos presentados por el consejo estaban allí, con ropas ceremoniales y sonrisas medidas. Había mujeres de clanes lejanos, y también hombres, porque la manada era antigua, pero no estrecha. Todos esperaban ser elegidos, y al mismo tiempo temían ser elegidos por un rey que acababa de declararse incapaz. El consejo comenzó a murmurar sobre tradición y deber. Yo sentí que el discurso iba a convertirse en una pelea de palabras, en una guerra sin garras pero con dientes. Entonces hice algo que todavía no sé de dónde saqué. Di un paso al frente, luego otro. La pluma se me quedó en la mano como una acusación. Sentí el calor de 100 ojos en mi nuca. Escuché a alguien decir mi nombre como una advertencia, pero mis pies siguieron. Subí los escalones del estrado con un cuidado casi ridículo, como si el mármol pudiera traicionarme. Me detuve a 2 pasos del rey. No levanté la barbilla de más. No fingí valentía. Solo miré. Darion me observó sin sorpresa, como si ya supiera que yo existía más allá del papel. Tu lugar está abajo, Iria, dijo un consejero, pero su voz sonó pequeña, como un perro ladrando a un árbol. Yo no respondí al consejero, no aparté la mirada del rey. Sentí el latido de mi propia sangre, fuerte en los oídos, y en ese instante comprendí que el salón esperaba una escena, una provocación, un castigo. No se los di. Me acerqué lo suficiente para que solo él me oyera. El aire alrededor de su cuello olía a hierro frío y madera, como un invierno que aprendió a ser paciente. Lo miré a los ojos y susurré: no eres demasiado viejo para elegir, solo estás cansado de que te elijan a ti. Si vas a dar un paso, no lo des por obligación, dalo porque alguien te ve completo, no perfecto. Vi cómo su expresión se tensaba un instante, no de enojo, de impacto, como si mi voz hubiera encontrado una grieta en una armadura que llevaba años sin abrirse. Yo no tenía derecho, lo sabía, pero también sabía que la manada se estaba partiendo en silencio. Las rutas de comercio estaban tensas, los clanes del valle reclamaban autonomía, y el miedo era una infección lenta. Un rey que renuncia no calma el miedo, lo alimenta. Darion no dijo nada. Sus dedos, apoyados en el borde del estrado, se cerraron un poco, como si contuviera una reacción. Atrás, el consejo comenzó a moverse, inquieto. Alguien pronunció la palabra desacato. Yo tragué saliva, pero no retrocedí. Si me echaban, lo aceptarían como un escándalo y olvidarían el motivo real. La manada estaba pidiendo una promesa, y el rey estaba ofreciendo una despedida. Entonces Darion inclinó la cabeza apenas, lo suficiente para que yo entendiera que me había escuchado de verdad, y dijo: esta vez para todos, que nadie confunda cansancio con cobardía. Hoy no elijo una pareja, hoy elijo hablar con verdad, y la verdad es que no entregaré mi vida a un teatro. Si la manada quiere un símbolo, que primero aprenda a ser hogar. El salón estalló en murmullos, y yo supe, con una certeza que me heló y me encendió a la vez,
que había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Si esta historia te está atrapando, deja un comentario con la palabra manada y suscríbete al canal para que no te pierdas la continuación, porque lo que Darion hizo después cambió mi destino y el de todos. Esa noche, el castillo no durmió. Yo tampoco. Después de lo que dije en el estrado, todo el mundo parecía saber mi nombre, aunque la mayoría no lo había pronunciado jamás. Los pasillos, que antes me tragaban sin ruido, ahora me devolvían ecos. Cada puerta que se abría sonaba como un juicio. Cada sombra se alargaba como un dedo acusador. Bajé del estrado con las piernas temblando, pero sin permitir que se notara. Si alguien olía miedo, lo convertiría en permiso para aplastarme. No era solo orgullo, era supervivencia. El consejo se reunió de inmediato en la sala de roble, con guardias en la puerta. Los invitados se dispersaron como hojas, llevándose rumores en los bolsillos. Y yo me refugié donde siempre. El archivo. El archivo era mi mundo. Un lugar de piedra seca, estantes altos, pergaminos que olían a polvo antiguo y a aceite de lámpara. Allí, las guerras se reducían a fechas y las traiciones a sellos rotos. Allí, las palabras pesaban más que las armas, y yo había aprendido a vivir entre ellas. Encendí una vela y me senté frente a un libro abierto, fingiendo leer. Pero mis ojos no avanzaban, solo veía los del rey, ese oro cansado, esa pausa antes de hablar, como si mi susurro le hubiera recordado algo que había enterrado. Escuché pasos, me quedé quieta. A esa hora, los escribas ya se habían ido. Los guardias no entraban al archivo a menos que alguien importante lo ordenara. Los pasos se detuvieron en la puerta. Luego, un golpe suave, como un aviso. Mi garganta se cerró. Sí, era el consejo. Vendrían a expulsarme. Si era algún noble ofendido, vendría a humillarme. Si era un guardia nervioso, vendría a arrastrarme. Pero la voz que habló era profunda y controlada. Iria. No dijeron mi apellido. No me llamaron escriba. Solo mi nombre, dicho como si no fuera una herramienta del castillo, sino una persona. Me puse de pie despacio. La vela parpadeó. Abrí la puerta. Y allí estaba él. El rey Alfa Darion Barkas. Sin corona, sin capa ceremonial, con una chaqueta oscura y el cabello algo desordenado, como un hombre que se quitó la máscara a la fuerza. 2 guardias esperaban lejos, en la curva del pasillo, fingiendo no mirar. Su presencia me decía que la visita era real, pero también peligrosa. Yo hice una reverencia automática, pero él levantó una mano para detenerme. «No aquí», dijo en voz baja. «Adentro». Retrocedí, y él entró al archivo como si ya conociera el lugar. Observó los estantes, el escritorio, la pila de documentos sin sellar. Sus ojos se posaron en mis manos manchadas de tinta. «Las manos de alguien que registra verdades», murmuró. «No de alguien que inventa halagos». Mi cara se calentó, pero no por coquetería. Por la sensación de estar desnuda ante alguien que podía leerme sin necesidad de palabras. «Majestad», empecé. «No me llames así», dijo. «No esta noche. Esta noche vine como Darion». Esa simple frase me dejó sin aire, porque un rey puede escuchar a una escriba por curiosidad, incluso por diversión cruel, pero un hombre que se presenta sin título viene con una intención que pesa. Yo tragué saliva. «Si viniste por lo que dije, acepto el castigo». No fue mi lugar hablar, pero «el castigo», repitió él, y una sombra de amargura cruzó su rostro. «Siempre creen que todo se paga con castigo». Caminó despacio hasta el escritorio, tocó el borde del libro, abierto, luego levantó la vista. «No vengo a castigarte, vengo a preguntarte por qué». Mi pecho se apretó. La respuesta fácil era decir, por la manada, por el deber, por el bien común, pero eso era lo que el consejo quería escuchar, no lo que era verdad, porque también había otra razón, porque te vi rendirte, dije al fin, y me odié por lo vulnerable que sonó. Te vi como alguien que ya no esperaba ser comprendido, y no soporté esa imagen. Darion no se movió, pero algo en su mirada cambió, como si una puerta se abriera con cuidado. Había una tensión invisible entre nosotros, pero no era deseo, era algo más peligroso, reconocimiento, como si 2 personas que han cargado silencios distintos se encontraran en el mismo punto. «Te atreviste a hablarme así en público», dijo. «Sabías lo que te podía costar». Lo sabía, y aún así lo hiciste. Sí, él respiró hondo. Luego se apartó del escritorio y se acercó a la ventana estrecha del archivo. Afuera, la noche era un manto negro. Se veía el patio interior con antorchas y el murmullo lejano de una discusión. «El consejo está furioso», dijo sin volverse. «Dicen que una escriba me manipuló, que fui humillado». Yo apreté los puños. «No quise humillarte». «Lo sé», respondió él, y esa certeza me estremeció. Ellos creen que el poder solo existe en órdenes. No entienden que una frase verdadera puede sostener más que un decreto. Se giró entonces, y me miró con una gravedad que me hizo sentir pequeña y enorme al mismo tiempo. «Iria, hoy hiciste algo que nadie ha hecho en años. Me hablaste como si yo siguiera siendo humano, como si no fuera un símbolo de piedra». Yo no supe qué decir. La vela chisporroteó. El silencio cayó como nieve. Darion dio un paso más cerca. «Quiero proponerte algo», dijo.
Mi corazón se disparó, pero mi mente se obligó a mantenerse fría. Si me proponía ser parte de una estrategia, yo me convertiría en un blanco. Si me proponía algo personal, yo me convertiría en un incendio. Habla, susurré. Él sostuvo mi mirada. Necesito a alguien que me diga la verdad cuando el salón se llena de mentiras. Necesito a alguien que no me tema lo suficiente como para callar. No te pido que seas mi pareja. No te pido que seas un trofeo. Te pido que seas mi voz cuando mi propia voz se canse. Yo sentí un golpe en el pecho, como si una parte de mí hubiera esperado eso sin saberlo. Eso es peligroso, dije. Sí, me pueden destruir, añadí. Sí, y aún así, me lo pides. Darion inclinó la cabeza. No te lo pido como rey, dijo. Te lo pido como alguien que está cansado de estar solo en una sala llena. No pude responder enseguida, porque en ese instante escuché algo, un aullido lejano, profundo, que cruzó la noche. No era un llamado de celebración, era un aviso, el tipo de aullido que anuncia cambio. Darion también lo oyó. Se tensó, y su mirada se endureció. Hay movimiento en los límites, murmuró. Los clanes del valle están probando la manada. Yo sentí frío. Entonces esto no es solo política, dije. Es guerra de nervios. Él asintió. Y por eso iría. Necesito que estés cerca, porque lo que viene va a exigir más que fuerza. Va a exigir verdad. En ese momento, antes de que pudiera aceptar o rechazar, la puerta del archivo se abrió de golpe. Entró un guardia, pálido, jadeando. «Mi rey», dijo, sin mirarme siquiera. «Han encontrado un símbolo en la puerta norte, un símbolo de desafío». Darion se quedó inmóvil, como una estatua que de pronto recuerda que tiene sangre. «¿Qué símbolo?», preguntó. El guardia tragó saliva. «La marca de los dientes negros». Mi estómago se hundió. Los dientes negros no eran un clan cualquiera. Eran una leyenda que nadie quería volver a nombrar en voz alta. Darion me miró una vez, solo una, y en esa mirada entendí. Lo que yo había empezado con un susurro en el estrado acababa de abrir una puerta hacia algo mucho más oscuro. El aire de la noche me golpeó la cara apenas crucé el umbral del castillo. No era solo frío, era una sensación de alerta, como si el mundo estuviera escuchando. Caminé un paso detrás de Darion. El guardia que había irrumpido en el archivo iba delante, guiándonos con una antorcha que no dejaba de temblar. A lo lejos, el patio interior parecía normal. 2 centinelas, un establo silencioso, una fuente apagada. Pero el silencio no era paz, era contención. Cuando llegamos a la puerta norte, vi lo que el guardia llamó símbolo. No era grande, no era espectacular, y justamente por eso asustaba. Estaba marcado en la madera oscura de la puerta, a la altura del pecho, un círculo, imperfecto, como hecho con carbón. Dentro, 4 trazos curvos se cruzaban como dientes, y en el centro una línea vertical que parecía una cicatriz. Había sido hecho con rapidez, pero con la seguridad de quién sabe lo que significa. Darion se quedó quieto. No extendió la mano. No tocó la marca. Solo la miró como se mira una tumba sin nombre. ¿Quiénes estaban de guardia?, preguntó en voz baja. El capitán Bran, un hombre robusto con barba corta, y, ojos cansados, dio un paso al frente. 2 hombres. Mi rey. No oyeron nada. Dicen que el viento fue fuerte y que no vieron a nadie acercarse. Darion no elevó la voz, pero su presencia cambió el aire, y aún así la marca apareció. Bran bajó la mirada. Sí, yo me acerqué solo lo necesario para ver el trazo. No era pintura, era carbón, pero mezclado con algo aceitoso, porque se había adherido como si quisiera quedarse para siempre. No entiendo, murmuré. La puerta está vigilada. ¿Cómo lo hicieron? Darion giró apenas la cabeza hacia mí. Esa es la pregunta correcta, Iria. El nombre en mi piel me estremeció. Nadie me llamaba así cuando hablaban de seguridad del castillo, pero él lo hizo como si mi mente fuera una pieza necesaria. Bran miró de reojo, y entendí su incomodidad. Yo era una escriba, no una estratega. Mi lugar, según ellos, era registrar después, no estar durante. Darion se inclinó un poco hacia la marca, sin tocarla. Esta no es una amenaza cualquiera, dijo. Es un mensaje dirigido a mí. Me obligue a respirar despacio. ¿Qué son los dientes negros?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía por los pergaminos que nadie pide leer. Bran se tensó, como si el nombre fuera una cuerda alrededor de su garganta. Una historia vieja, dijo. Darion lo corrigió con calma. Una historia que alguien quiere volver a contar. Me miro, directo, y vi algo que no era miedo, pero se le parecía. Era memoria. Hace muchos años, dijo, antes de que tú llegaras al castillo, hubo un grupo que creía que la manada debía ser purificada, que el poder no se negocia, se impone. Se llamaron dientes negros para recordarnos que incluso la sonrisa puede morder. Yo recordé textos viejos, tratados, expulsiones, nombres tachados, pero en los documentos todo parecía limpio, como si el pasado se pudiera ordenar con tinta. Eso terminó, dije. Darion no apartó la vista del símbolo. Terminó en papel. No siempre termina en la gente. Un viento más fuerte pasó por el arco. La antorcha chasqueó. Por un segundo, sentí que el castillo era solo una isla de piedra en un mar de oscuridad. Bran habló, intentando recuperar control. Mi rey, ordenaré revisar los muros, interrogar a todos,
Cerrar puertas. Darion asintió, pero su tono fue distinto. Revisa. Los muros, sí, pero no hagas un espectáculo. El miedo es combustible. Quien hizo esto quiere que la manada arda por dentro. Yo fruncí el ceño. Entonces no fue solo para asustar, fue para provocar una reacción. Darion se giró hacia mí por completo. Sus ojos dorados se clavaron en los míos como si buscara la misma conclusión. Exacto. Si encerramos el castillo y acusamos sin pruebas, el consejo se dividirá, los clanes pensarán que ocultamos algo, y los rumores harán el resto. Bran parecía querer discutir, pero se contuvo. ¿Qué hacemos entonces? Darion tardó un instante, como si eligiera cada palabra. Volvemos al archivo, Iria y yo. Bran abrió la boca, sorprendido. Mi rey, con respeto, no es seguro. Darion lo miró con una firmeza que no era crueldad, pero sí inevitabilidad. Lo inseguro es no entender, y ella entiende lo que muchos aquí no ven. Sentí un peso en el pecho. No era orgullo, era responsabilidad. En el camino de regreso, el castillo parecía distinto. Las columnas, las ventanas, los tapices, todo lo que antes me resultaba familiar ahora parecía susceptible de esconder un ojo, un oído, una intención. Entramos al archivo y cerré la puerta. La vela seguía encendida, como si el lugar hubiera estado esperándonos. Darion se quedó de pie, sin sentarse, observando los estantes. Quiero saber todo lo que haya sobre ellos, dijo. No, lo que el consejo repite, lo que se ocultó. Yo fui directo a los registros antiguos. Sabía dónde estaban, porque nadie los pedía. Los pergaminos de conflicto interno, los tratados con clanes desaparecidos, las actas de reuniones que terminaban con líneas incompletas. Mis manos se movían solas, pero mi mente iba más rápido. Encontré una carpeta con un sello viejo, quebrado. Dentro había notas sueltas, cartas sin destinatario claro, y un mapa, doblado con marcas en los límites del territorio. Me detuve al ver una frase repetida en 3 documentos, siempre al margen, como un susurro escrito. El rey sin luna trae la noche, trague saliva. Darion se acercó, y yo le mostré la frase. Él la leyó sin parpadear. Esa no es solo propaganda, murmuró. Es un código. Yo pasé el dedo por la tinta. Esto está escrito con mano de escriba, dije, no de soldado. Y la tinta es reciente. Mira el brillo. Darion inclinó la cabeza. Su voz fue baja. ¿Quieres decir que alguien dentro del castillo copió esto hace poco? Sí, respondí. Y no solo lo copio, lo distribuyo donde yo pudiera encontrarlo. El silencio se hizo pesado. Afuera, un guardiapaso, sus pasos amortiguados. Dentro, el archivo parecía contener la respiración. Darion habló despacio. Te están usando como puente hacia mí. Y si es así, dije, sintiendo un escalofrío, entonces el símbolo en la puerta no era el mensaje principal. Era la campana para que yo viniera aquí contigo. Darion no lo negó. Sus ojos se endurecieron. Entonces estamos en la primera jugada. Yo volví a mirar la frase. El rey sin luna trae la noche. Y de pronto comprendí lo que pretendían sembrar. No querían solo asustar. Querían convertir mi cercanía al rey en una chispa. Querían que la idea de una pareja, o su ausencia, se volviera el centro de una crisis. Y lo peor era que funcionaba, porque el castillo ya estaba lleno de gente esperando un motivo para elegir bando. Darion se inclinó hacia mí, y su voz fue apenas un hilo. Iria, desde este momento, no confíes en nadie que no haya tenido que ganarse tu confianza. Yo asentí, pero mi estómago se cerró cuando vi algo más en la carpeta. Una hoja arrancada, con letras que conocí de inmediato. Era mi propia caligrafía. No sabía cuándo la había escrito. No recordaba haberla escrito, pero allí estaba, con una única línea, como si alguien hubiera usado mi mano o hubiera copiado mi trazo con cuidado. Mañana, al amanecer, el rey escuchará a la que no debe hablar. Sentí que la vela se quedaba pequeña para el miedo que me subía por el pecho. No dormí. La noche pasó como una página que alguien arranca antes de terminar de leerla. Me quedé en el archivo con la vela casi consumida, mirando esa hoja con mi letra una y otra vez. No recordaba haber escrito esa línea, ni siquiera recordaba haber tocado ese tipo de papel, más grueso, con una fibra que no se usaba para notas internas. Era como si alguien quisiera que yo la reconociera al instante, y al mismo tiempo dudara de mi propia mente. Darion tampoco durmió. Lo supe porque, cuando el cielo aún era gris, él seguía allí, de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en los estantes, como si buscara una respuesta entre los lomos. En algún momento me di cuenta de algo inquietante. El rey que todos veían en el salón no era el mismo hombre que estaba ahora en mi refugio de polvo y tinta. Aquí no mandaba, aquí pensaba. Al amanecer, un golpe seco en la puerta nos hizo girar. «Mi rey», dijo la voz del capitán Bran. «El consejo exige su presencia. Ahora». Darion abrió la puerta sin prisa. Esa calma era una decisión, un mensaje. «Iria viene conmigo», dijo. Bran tensó la mandíbula. No discutió, pero sus ojos me recorrieron como si evaluara riesgos. «El consejo la quiere aparte», murmuró. «Dicen que es impropio». Darion lo miró con una firmeza que cortó el aire. «Impropio es que alguien marque mi puerta y pretenda decidir quién puede hablarme. Abre paso». Caminé junto a él por los pasillos. El castillo olía a humo frío y a pan recién hecho.
pero no había calidez en la mañana. La gente se apartaba. Algunos fingían no verme, otros me observaban demasiado. En sus ojos había una pregunta sucia, como si mi voz en el estrado hubiera sido un capricho y no una alarma. Llegamos a la sala de roble. Las puertas se abrieron, y el consejo ya estaba reunido. 6 figuras alrededor de una mesa larga, con pergaminos extendidos como armas. Entre ellos reconocí al consejero Maelor, un hombre de barba blanca y dedos finos, famoso por hablar de orden mientras movía hilos. A su lado estaba la consejera Isandra, con un collar de plata y una mirada que no parpadeaba. Había otros 2 que yo había visto pocas veces, siempre en sombras, y al fondo, casi invisible, el maestro de escribas, Toban, que evitaba mirarme. Darión entró primero. Yo entré después, sin agachar la cabeza. Maelor golpeó la mesa con los nudillos. Mi rey, esto ya se salió de control. Una marca de los dientes negros en la puerta. Y ahora, esta, mujer caminando a su lado como si fuera parte de la corte. No soy parte de la corte, dije sin pensar, pero me obligue a no subir el tono. Soy parte de la verdad que ustedes esconden en los estantes. Un murmullo recorrió la mesa, y Sandra sonrió apenas, como si esperara que yo hablara para poder cortarme. Darión levantó una mano. Hablaran conmigo, dijo, y con ella, porque anoche esa marca no fue solo un ataque a mí, fue un intento de dividirnos. Maelor se inclinó hacia adelante. Precisamente, la división ya empezó. Se rumorea que la escriba fue vista cerca de la puerta norte antes de que apareciera el símbolo, que tenía carbón en las manos, que sabía demasiado, y que ayer, en el estrado, lo empujó a desafiar al consejo. Sentí que la sangre me bajaba al estómago. Esto era el plan. Convertirme en prueba. Yo levanté mis manos. Todavía había tinta, no carbón. Pero los rumores no necesitan hechos, solo necesitan forma. No estuve en la puerta norte, dije. Estuve en el archivo. Maelor hizo un gesto y un guardia entró con un pequeño saco. Lo abrió sobre la mesa y dejó caer un poco de polvo negro. Carbón, dijo Maelor. Encontrado esta madrugada en el pasillo cercano al archivo. Y no me digan que es coincidencia. Mi primera reacción fue de miedo puro. Luego llegó algo más sutil. Atención. Me acerqué lo suficiente para ver el polvo. No lo toqué, solo lo olí. Y sentí un detalle que nadie en esa sala parecía notar. No es solo carbón, dije. Está mezclado con aceite de lámpara. Y Sandra frunció el ceño. ¿Y qué pruebas tienes de eso, escriba? Darión giró la cabeza hacia mí, atento. Yo respiré. Porque el carbón puro es seco. Este se pega, deja brillo. Es el mismo tipo que se usa para marcar madera cuando quieres que dure, como un sello. Y el aceite de lámpara del castillo tiene un olor específico, a resina amarga. Este lo tiene. La sala quedó en silencio un instante. Luego Maelor soltó una risa corta. Bonita explicación. Pero sigues siendo la que estaba cerca del archivo. Y ahora resulta que la marca de la puerta se relaciona con tu lugar de trabajo. Demasiada casualidad. Darión dio un paso al frente. O demasiada intención, dijo. Porque si alguien quisiera culparla, haría exactamente esto. Y Sandra cruzó las manos. Mi rey, con respeto, usted está emocionalmente comprometido. Se lo advertimos. Una voz dulce en el momento correcto puede torcer un reino. Eso me hirió, pero no por orgullo, por algo más profundo, porque de pronto entendí el veneno real. No era contra mí, era contra su confianza. Darión no reaccionó con enojo, reaccionó con claridad. Si esto fuera una voz dulce, no habría dicho la verdad en público, habría susurrado halagos en privado. Iria no vino a pedirme nada, yo vine a buscarla. Maelor golpeó la mesa de nuevo. Entonces, ¿qué propone, mi rey? Que la dejemos aquí, como consejera, sin título ni linaje. Darión miró a cada uno, sin prisa. Propongo lo siguiente. Nadie acusa sin pruebas. Nadie decide en secreto. Y hoy mismo abriremos los registros antiguos, los que ustedes sellaron, y los leeremos en voz alta. Porque si los dientes negros regresan, regresan sobre mentiras viejas. Vi el rostro de Toban tensarse al fondo. Lo vi tragar saliva. Y entonces, como una chispa, recordé la hoja con mi letra. Alguien dentro del sistema estaba moviendo piezas, y Toban acababa de mostrar miedo, no sorpresa. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, hablé. Mi rey, si me permiten una pregunta. ¿Quién tuvo acceso a papel de fibra gruesa esta semana? El que se usa para actas oficiales. La sala se congeló. Maelor me miró como si yo hubiera roto una regla invisible. Darión no me detuvo. Responde, dijo él. Toban abrió la boca, la cerró, y al final dijo, solo yo. Y los 2 aprendices del scriptorium, y la consejera Isandra para documentos de alianza. Isandra no cambió el gesto, pero sus dedos apretaron el collar un segundo. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque de pronto el cerco se volvía real. No era un enemigo afuera, era alguien con llaves, sellos y tiempo. Darión me miró, y en 1990
Esa mirada hubo algo parecido a un pacto. Hoy nadie se va a esconder detrás de la costumbre, dijo. Iria, vienes conmigo al scriptorium. Bran, cierras las salidas sin hacer ruido. Y ustedes, consejo, se quedan aquí hasta que entendamos quién está escribiendo mensajes con la mano de otra persona. El sonido de la madera crujiendo fue lo único que se escuchó cuando Darion empujó su silla hacia atrás. Yo no respiré hasta que dimos el primer paso, fuera de la sala, porque supe que, a partir de ese momento, ya no era una escriba mirando desde el fondo. Era un blanco. Y también una llave. El scriptorium olía a cera tibia, pergamino húmedo, y ese perfume agrio de tinta fresca que se te queda en la garganta cuando pasas demasiado tiempo copiando juramentos. Para mí siempre había sido un lugar de disciplina tranquila. Esa manana era un nido de nervios. Darion entró primero, sin escolta visible, aunque yo sabía que Bran estaba cerca. El rey no llevaba corona, pero su presencia ocupaba cada mesa. Los escribas levantaron la cabeza, como si el aire se hubiera endurecido. Los aprendices dejaron caer plumas. Y Toban, el maestro de escribas, se quedó inmóvil, con las manos demasiado limpias para alguien que trabaja con tinta. Yo caminé al lado de Darion, intentando mantener el ritmo de mi respiración. Si mostraba temor, me convertiría en prueba para quienes ya querían verme culpable. Todos siguen trabajando, dijo Darion, sin alzar la voz. Nadie se va, nadie destruye nada, nadie sale. Hubo un murmullo de obediencia y el sonido de plumas retomando su marcha, pero era una marcha falsa, como un teatro de normalidad. Yo lo sentí en la piel. Toban dio un paso, inclinando la cabeza. Mi rey, esto es una ofensa al scriptorium. Aquí guardamos la palabra del reino. Justamente por eso, respondió Darion. Si la palabra está siendo usada como cuchillo, aquí se encuentra la empuñadura. Yo miré las mesas. Había montones de hojas con sellos a medio secar, listas de suministros, acuerdos con clanes, y también había, en un rincón, una bandeja con papel de fibra gruesa, el que yo había mencionado. No era un material para notas, era para decisiones. Cenale con la barbilla, sin atreverme a apuntar demasiado. Ese papel, dije, quiero verlo, de cerca. Toban se adelantó con rapidez, un poco más de la necesaria. Es para actas, escriba. No debería tocarlo. Darion no lo miró siquiera al responder. Iria no es una escriba cualquiera hoy. Esa frase fue una espada invisible. Los escribas se miraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con resentimiento. Pero la palabra del rey se convertía en suelo firme bajo mis pies. Me acerqué a la bandeja. No tomé una hoja. Me limité a observar los bordes, la trama, el corte. El papel de fibra gruesa tenía un pulso propio. Si alguien lo arrancaba de un cuaderno oficial, quedaba una cicatriz en el lomo. Yo levanté la vista. ¿De dónde sale este lote, Toban? El maestro respiró hondo, demasiado hondo. Del almacén del castillo. Lo traen sellado. ¿Quién lo trae? Mis aprendices lo reciben. Darion giró la cabeza por primera vez hacia Toban. Tráelos. En menos de un minuto aparecieron 2 aprendices. Uno era alto y delgado, con manchas de tinta en el antebrazo como si no supiera limpiar bien. El otro era más bajo, con ojos inquietos y dedos que no dejaban de moverse. Toban los presentó con rigidez. Kellen y Maris, mi rey. Yo los observé con calma, pero por dentro mi mente caminaba rápido. No buscaba culpables por instinto, buscaba grietas. Darion habló con un tono sorprendentemente sereno. Ayer por la noche, alguien usó carbón mezclado con aceite para dejar una marca de desafío. Esta madrugada apareció el mismo material cerca del archivo. Y hoy, alguien intenta convencer al reino de que Iria debe callar. Si alguno de ustedes sabe algo, este es el momento de hablar. Kellen tragó saliva. Mi rey, nosotros no... Maris lo interrumpió de inmediato. No hicimos nada. Solo copiamos listas. Solo obedecemos. Yo enfoqué la palabra obedecemos. A veces, la gente la usa como escudo o como confesionario. Me incliné un poco hacia la bandeja y tomé un detalle que me hizo apretar los dientes. Había una hoja con el borde apenas levantado, como si alguien la hubiera sacado y vuelto a poner con prisa, sin alinear bien. No la toqué, pero lo vi. Esa hoja, dije, está mal colocada. Alguien metió la mano aquí hoy. Toban alzó el mentón, o uno de mis aprendices es torpe. Maris se puso rojo. No fui yo. Darion se acercó a la mesa. Apoyó una mano, al lado de la bandeja, sin tocar el papel. Entonces muestre el cuaderno del lote, dijo, el que registra cuántas hojas entran y cuántas salen. Toban titubeó medio segundo. Fue pequeño, pero para mí fue un grito. Luego tomó un libro de registro, pesado, con tapas de cuero. Lo colocó frente al rey como si ofreciera un corazón. Darion lo abrió y me hizo un gesto leve, no una orden, una invitación. Yo me acerqué y leí. Entrada, 100 hojas. Salida, 20 para actas, 10 para alianzas, 5 para decretos menores. Sumaba 35, pero en la bandeja quedaban, a ojo, menos de 60. Incluso contando algunas ya usadas, faltaban. No cuadran, dije en voz baja. Toban se volvió pálido, pero se recompuso rápido. Debe haber un error. Errores repetidos son patrones, murmuré. Darion cerró el libro con suavidad. Quiero revisar los borradores, dijo. Los papeles desechados, las prácticas de caligrafia, todo.
Kellen abrió los ojos. Mi rey, eso es desorden. Darion lo miró con calma. Peor es que el reino se ordene sobre una mentira. Yo fui hacia el cesto de desperdicios, donde se tiraban hojas manchadas, borradores, prácticas de letras. Empecé a separar con cuidado, como quien busca una aguja en un campo de paja. Mis dedos tocaron tinta seca, papel rasgado, palabras incompletas, y entonces lo vi, una hoja arrugada, a medio romper, con líneas repetidas como un ejercicio. No era un texto, era una imitación, una mano tratando de parecer otra. Mi mano. Reconocí el trazo curvo de mi forma de unir ciertas letras, la inclinación ligera que siempre me reprochaba Toban porque no era lo bastante recta para documentos oficiales. Reconocí incluso un error que yo cometía cuando estaba cansada, una letra que se alarga demasiado. Se me cerró la garganta. Darion, dije sin mirarlo aún. Alguien. Estuvo practicando mi caligrafia. La sala pareció congelarse. Plumas detenidas, respiraciones cortas. Levanté la hoja. No la sacudí. No la mostré como trofeo. Solo la sostuve entre los dedos, como si pesara. Darion se acercó y la observó. Sus ojos se endurecieron, pero su voz siguió baja. ¿Quién tiene acceso a muestras de tu escritura? Yo respondí sin pensar. Todo el castillo, copio para todos. Toban dio un paso hacia adelante. Eso no prueba nada. Los aprendices practican estilos. Es parte del oficio. Yo lo miré directo. Practicar estilos no es practicar una persona. Maris hizo un sonido pequeño, como si se hubiera mordido la lengua. Kellen miró al suelo. Darion tomó la hoja con 2 dedos y la giró. En el reverso había algo más. Una marca suave, casi invisible, como hecha con la punta seca de una pluma, sin tinta, un relieve. Yo acerqué la vela que había en una mesa cercana. Era un símbolo, no el mismo de la puerta, pero relacionado. Una variación mínima, como un sello interno, como una firma secreta. Darion lo vio también. No solo querían copiar tu mano, dijo. Querían dejarte una huella. Yo sentí un frío lento subir por mi espalda. Entonces esa línea que apareció en el archivo, dije, no era una amenaza al rey. Era una orden para mí, una trampa escrita con mi voz. Darion levantó la vista, y por un instante, supe que él también comprendía el próximo movimiento del enemigo. Quieren que hables otra vez en público, Iria, pero esta vez quieren controlar lo que digas. Y en ese momento, Toban se aclaró la garganta. Mi rey, esto se está volviendo una cacería de sombras. Se insinúan que el Scriptorium conspira. Destruirán la confianza en los decretos. Darion lo miró con una calma peligrosa. La confianza ya está siendo destruida. Yo solo estoy buscando dónde entra el veneno. Yo. Bajé la vista otra vez a la hoja de práctica, y entonces noté una cosa final, pequeña, pero definitiva. En el margen inferior, casi borrado, había una mancha de aceite, no mucha, lo suficiente para dejar brillo, el mismo brillo que vi en el carbón de la puerta. Mi voz salió más baja de lo que quería. Esta hoja estuvo cerca del mismo aceite. Darion no dijo nada al principio. Solo miró a Kellen, luego a Maris, luego a Toban, como si estuviera midiendo distancias invisibles, y entonces, sin elevar el tono, dio la orden que cambió la sala entera. Nadie toca nada más. Bran, entra. La puerta del Scriptorium se abrió, y el capitán apareció con 2 guardias, no con violencia, con precisión. Darion habló mirando a todos. Vamos a seguir el rastro del aceite, y si el rastro nos lleva a alguien que cree que puede escribir el destino del reino con la mano de otra persona, hoy aprenderá que la verdad deja marcas más profundas que el carbón. Yo apreté la hoja contra mi pecho como si fuera un latido ajeno, porque entendí algo que me asustó más que cualquier rumor. Quien me estaba copiando no quería solo culparme, quería convertirme en instrumento. El rastro del aceite no era un camino claro, era más bien un perfume que se escondía, aparecía y volvía a ocultarse, como si alguien supiera exactamente cuánto dejar para ser encontrado y cuánto guardar para no ser atrapado. Bran organizó a los guardias con una calma práctica. Nada de gritos, nada de correr por los pasillos, solo movimiento silencioso, como una red que cae despacio. Yo caminé junto a Darion, y aunque mi cuerpo quería ir más rápido, obligué a mis pasos a mantenerse firmes. Aprendí hace tiempo que el miedo se nota primero en la prisa. El Scriptorium quedó atrás, pero la sensación de estar siendo observada no se fue. Cada esquina del castillo parecía tener oídos, cada tapiz parecía una boca cerrada. Si alguien quería usarme, también podría vigilarme, y yo ya no podía fingir que esto era un error administrativo. Bran nos condujo hacia el corredor de las lámparas, una galería estrecha donde se guardaban repuestos de aceite, mechas, ceras y antorchas. No era un lugar de prestigio, era un lugar de servicio, y por eso mismo, perfecto para que alguien se moviera sin ser visto. Cuando entramos,
El olor a resina amarga era más fuerte. Reconocí esa nota pegajosa que había sentido en el carbón y en la hoja de práctica. Darion lo notó también, porque sus hombros se tensaron un poco, como si el cuerpo le advirtiera antes que la mente. En un estante bajo, había frascos de aceite sellados. La mayoría eran iguales, pero uno estaba colocado al revés, con el sello hacia atrás, como si alguien lo hubiera devuelto con apuro. Bran lo tomó sin abrirlo, y me lo acerco para que yo lo oliera cerca del borde. Era el mismo. Este frasco fue usado hace poco, dije. Bran frunció el ceño. Los encargados dicen que no han venido desde anoche. Darion giró la cabeza hacia el guardia que los acompañaba. Trae al encargado. Ahora. Mientras el guardia iba, Bran revisó el suelo. No había huellas claras, pero sí había algo peor. Una mecha cortada con cuidado, demasiado fina para una antorcha común. Eso no era para iluminar pasillos. Eso era para una lámpara pequeña, de las que se usan en habitaciones privadas o en reuniones donde se quiere discreción. Darion miró la mecha como si fuera una confesión. Alguien trabajó con calma aquí, dijo. No fue un impulso, fue una rutina. Yo sentí un nudo en el estómago. Las conspiraciones desesperadas dejan desorden. Esta dejaba señales exactas, como una persona que conoce el castillo desde dentro. El encargado llegó jadeando. Era un hombre mayor, con manos agrietadas y ojos que pedían perdón antes de escuchar la acusación. Mi rey, yo... Darion habló sin dureza, pero con filo, quien tomó aceite de aquí después de la medianoche. El hombre abrió y cerró la boca. Nadie, mi rey, al menos, nadie que yo viera. Bran se inclinó hacia él. ¿Quién tiene llave? El encargado miró al suelo. Yo, los guardias de ronda, y... los consejeros tienen permiso si lo piden. Darion no cambió la expresión, pero yo vi la palabra permiso como una puerta abierta a demasiadas manos. ¿Y quién pidió aceite ayer?, pregunté yo, porque mi voz ya no era tímida. Mi voz era una herramienta. El encargado dudó. La consejera Isandra mandó a un mensajero. Dijo que necesitaba lámparas para revisar documentos tarde. Bran intercambió una mirada rápida con Darion. No era una prueba definitiva, pero era un hilo. Darion no reaccionó con acusaciones. Solo dijo, bien, gracias. Bran, nadie toca este estante. Sella la puerta. Luego me miro. Iria, ven conmigo. Subimos por una escalera lateral, hacia la ala donde estaban las salas privadas del consejo. Yo sentía cada paso como una pregunta. Si el rastro nos llevaba a Isandra, tendríamos poder contra poder. Y en un castillo, el poder rara vez cae por verdad, cae por oportunidad. En el pasillo superior, Darion se detuvo frente a una ventana estrecha. Afuera, el sol empezaba a pintar el patio con un gris más claro. El amanecer estaba cerca, y mi mente volvió a la frase escrita con mi mano. Mañana, al amanecer, el rey escuchará a la que no debe hablar. Darion también lo recordaba. Lo vi en su mirada. ¿Quieren una escena?, murmuró. Quieren que parezca inevitable. Yo tragué saliva. Si organizan algo en el patio, delante de clanes y guardias, todo se vuelve público, y lo público se vuelve versión oficial. Darion asintió, y por eso no llegaremos tarde. Nos acercamos a la puerta de Isandra. 2 guardias estaban allí, sorprendidos de ver al rey tan temprano. Se enderezaron, listos para bloquear por protocolo. Darion no les dio margen. Abre, dijo. Uno de ellos dudó, apenas un parpadeo, pero obedeció. La puerta se abrió, y el olor a aceite y cera nos golpeó. La sala estaba encendida con 2 lámparas pequeñas. Sobre la mesa había documentos extendidos, sellos de plata y un cuenco con carbón pulverizado. Mi sangre se enfrió. El carbón estaba allí, como una burla. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue ver a Maris, el aprendiz, de pie junto a la ventana, con las manos temblando. Tenía una pluma en una mano y una hoja de fibra gruesa en la otra, como si hubiera sido sorprendido a mitad de un acto. Isandra no estaba en la sala. Darion no gritó. Su voz salió baja, más peligrosa. Maris, explica lo que estás haciendo. El joven se giró y me miró como si yo fuera la culpa y el refugio al mismo tiempo. Su rostro estaba mojado de sudor, no de llanto. Era miedo puro. Yo no quería, dijo. Yo no quería, lo juro. Bran entró detrás, silencioso, y cerró la puerta. Darion se acercó a la mesa. No tocó nada. Solo observó el cuenco con carbón, el olor a aceite, los sellos. ¿Quién te ordenó esto?, preguntó. Maris apretó los labios. Sus ojos buscaron la puerta, como si esperara que alguien entrara para salvarlo o silenciarlo. Yo di un paso, despacio. Maris, dije con voz firme, ¿quién te hizo practicar mi letra? El temblor en sus dedos aumentó. Y entonces, como si se rompiera algo dentro, soltó. Toban me dio tus copias. Dijo que era para un encargo del consejo. Y después vino la consejera. No siempre ella. A veces un mensajero con su sello. Me dijeron que si no obedecía, mi hermana no tendría medicina este invierno. Sentí un golpe en el pecho. No era una historia heroica, era una cadena, y las cadenas siempre tienen eslabones invisibles. Darion cerró los ojos un instante, como si contara hasta 10 en silencio. Cuando los abrió, su mirada era de hielo controlado. ¿Dónde está Isandra? Maris tragó saliva. En el patio, con Maelor. Están reuniendo gente. Dicen que, hoy, al amanecer, la escriba debe hablar otra vez. Pero esta vez con palabras ya escritas. Yo sentí que se me iba el aire. Eso era el plan entero.
convertir mi voz en un decreto falso delante de todos. Darion se giró hacia mí. «No vas a leer nada que no nazca de ti», dijo. Bran ya estaba en movimiento, abriendo la puerta. «Mi rey, tenemos minutos». Yo miré la hoja que Maris sostenía. El borde estaba manchado con aceite, y en la parte superior se veía la primera línea, escrita con una imitación torpe de mi caligrafia. No alcancé a leerla completa, pero sí vi una frase que me quemó por dentro. Yo confieso, el patio nos esperaba como una trampa iluminada por el amanecer. El patio ya estaba medio lleno cuando llegamos. El amanecer no traía calor, pero sí una luz clara que volvía todo más público, más definitivo. Antorchas aún encendidas peleaban contra el día, y ese contraste hacía que las caras se vieran duras, como esculpidas. Había representantes de clanes, capitanes, sirvientes curiosos que se habían asomado desde balcones, y una fila de guardias formando un pasillo hacia la plataforma central. Sobre esa plataforma estaban Maelor y Isandra, impecables, con pergaminos extendidos como si fueran la única verdad posible. Detrás de ellos, Toban observaba con el rostro tenso, demasiado quieto, y entre la gente vi a Kellen, el otro aprendiz, apretando los labios como quien se muerde una palabra. Mi estómago se retorció. No era miedo a hablar, era miedo a que mi voz ya hubiera sido robada. Maelor alzó las manos para pedir silencio. Su voz no era fuerte, pero sabía colocarse en el aire. «Manada», dijo. «Hemos sido atacados desde dentro. Anoche apareció la marca de los dientes negros, y hoy, para evitar más sangre de confianza derramada, la propia escriba Iria presentará una confesión». Me quedé helada. Confesión. Esa palabra no necesita pruebas para ser venenosa. La gente no escucha una confesión para entender, la escucha para concluir. Isandra sostuvo un pergamino de fibra gruesa. Lo vi desde lejos y supe que era el mismo tipo de papel del scriptorium. Si yo lo leía allí, frente a todos, mi vida terminaba. Y no solo la mía. La estabilidad del reino sería reescrita en un minuto. Darion subió a la plataforma antes de que Maelor continuara. No empujo, no grito, no hizo teatro. Solo llego, y el patio se cayó por instinto, como si el suelo recordara quién manda de verdad. «No habrá confesión», dijo Darion. «Habrá verdad, y la verdad no se dicta con un pergamino preparado en secreto». Maelor sonrió, como quien espera esa resistencia. «Mi rey», dijo, «usted mismo vio la marca. Usted mismo sabe que la división crece». La escriba tuvo acceso al archivo, al carbón, a los registros. Ella habló fuera de lugar en el gran salón. Hoy quiere reparar el daño. Yo di un paso al frente, sin subir aún. Sentí todas las miradas como peso en los hombros. Y por primera vez, en lugar de encogerme, recordé el susurro que lo empezó todo. «Alguien me ve completa, no perfecta». Esa frase era una cuerda. «No voy a leer nada que no haya escrito», dije. «Y si alguien tiene un texto con mi letra, que lo sostenga a la luz». Porque la imitación también deja marcas. Un murmullo se extendió por la multitud, no de apoyo, no de condena, de curiosidad. Y la curiosidad es una puerta que el miedo no puede cerrar del todo. Darion hizo un gesto leve hacia el lado. Bran apareció con 2 guardias, y entre ellos venía Maris. No iba arrastrado. Caminaba como alguien que ha aceptado que el silencio lo iba a destruir más que la verdad. Sus manos temblaban. Maelor frunció el ceño. «¿Qué significa esto?» «Significa», dijo Darion, «que quien planeó esta escena dejó piezas sueltas. Y una de esas piezas decidió hablar». Maris tragó saliva. Yo lo miré sin dureza. No era mi enemigo. Era un muchacho atrapado. «Dilo claro», le susurré desde abajo, apenas moviendo los labios. «Solo lo que es verdad». Maris alzó la vista hacia Darion y luego hacia la gente. «Me hicieron copiar la letra de Iria», dijo. «Me dieron muestras. Me dijeron que era un encargo del consejo. Y me amenazaron con mi hermana. También me hicieron preparar hojas con aceite para mezclar el carbón». El patio se sacudió con un rumor más fuerte. Isandra no se movió, pero su mano se cerró sobre el borde del pergamino. Toban palideció. Maelor dio un paso intentando recuperar control. Mentiras de un aprendiz asustado. Esto no prueba nada. Yo subí entonces un escalón de la plataforma. No por valentía, sino porque entendí la única forma de sobrevivir a un relato ajeno. Había que contar el propio, frente a todos. «Maelor», dije, «ese pergamino que sostienen pretende ser mío. Permitan que lo mire». Isandra me observó como si evaluara una amenaza distinta. Maelor dudó un instante. Ese instante fue suficiente, porque quien controla un montaje teme que lo toquen. Darion extendió la mano. «Dámelo», dijo al consejo. Isandra se lo entregó a Darion. Él lo sostuvo sin leerlo, y lo paso. Yo no lo olí con exageración. No lo sacudí. Solo lo acerqué a la luz del amanecer y busqué lo que siempre busco en un documento verdadero. No la frase, sino el rastro. En el margen inferior, casi invisible, estaba el relieve del símbolo pequeño que habíamos visto en el scriptorium, y había una diferencia en el sello. El borde del sello tenía una muesca diminuta, como una grieta antigua. Yo había visto esa muesca antes, en el escritorio, de Toban, en un sello que él guardaba como si fuera su orgullo. Levanté la vista, despacio. «Esta hoja no solo imita mi letra», dije.
Usa un sello con una muesca que no está en los sellos del consejo. Esta muesca está en el sello del scriptorium. Los ojos de muchos se giraron hacia Toban. El maestro de escribas intentó hablar, pero no encontró voz. Darion habló. Firme. Toban, te ordeno que entregues tus sellos y tus registros ahora, frente a todos. Toban dio un paso atrás, como si el suelo lo hubiera traicionado. Maelor levantó la voz por primera vez. Mi rey, esto es una humillación pública. Está destruyendo el consejo. Darion lo miró con una calma que parecía piedra. No, el consejo se destruye cuando usa el miedo para fabricar confesiones. Yo sentí que el aire volvía a mis pulmones. Aún no era victoria, pero era algo más importante. Era control sobre mi propia voz. Darion se giró hacia la multitud. Escuchen bien. Alguien quiere dividir la manada haciendo creer que el rey necesita una luna para no traer la noche. Ese es el mensaje que intentaron sembrar. Yo digo lo contrario. La noche llega cuando dejamos que otros escriban por nosotros. Luego me miro a mí, y supe que no era una orden. Era un reconocimiento. Iria no será silenciada. Y desde hoy, el archivo y el scriptorium se revisarán con su presencia. No como castigo, como defensa. El patio quedó en silencio. Pero ya no era un silencio torpe. Era un silencio que piensa. Y yo entendí que el plan de Maelor no era solo destruirme. Era probar si Darion era un rey aislado. Si podían empujarlo a elegir por presión. Si podían convertir su cansancio en debilidad. Esta mañana, por primera vez, vi algo distinto en los ojos del rey. No era esperanza ingenua, era decision. Después de la escena en el patio, el castillo quedó raro, como si las paredes hubieran aprendido a escuchar más de lo normal. La gente seguía caminando, seguía trabajando, pero cada gesto parecía más lento. Ya no era solo chisme, era una pregunta común que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién está escribiendo el miedo? Yo bajé de la plataforma con el pergamino aún en las manos. No lo quería sostener, como si el papel pudiera contagiarme la mentira. Se lo entregué a Bran, y él lo guardó. Sin decir nada, con esa seriedad de quien entiende que una hoja puede ser más peligrosa que un cuchillo. Darion no se quedó para disfrutar el silencio de la multitud. Eso fue lo más extraño y lo más firme de él. Un rey que busca aplausos se quedaría. Él no. Giro y ordenó movimiento. Toban, dijo, ¿vienes conmigo? El maestro de escribas intentó protestar, pero su voz se rompió antes de nacer. Maelor, en cambio, recuperó el aire rápido. Se acercó con la barbilla alta, como si la autoridad fuera un abrigo. Mi rey, dijo, esto es una falta de respeto al consejo. Si te llevas a Toban delante de todos, insinúas culpabilidad sin juicio. Darion lo miró sin calor. Yo insinué culpabilidad cuando ustedes prepararon una confesión falsa. Ahora solo recojo las piezas. Y Sandra se mantuvo quieta. Esa quietud era calculada. Sus ojos pasaron por mí como si yo fuera una mancha que planeaba limpiar más tarde. Cuando su mirada encontró la de Darion, no vi miedo, vi paciencia. Bran organizó un pequeño círculo de guardias para abrir camino. Yo caminé cerca de Darion, no por valentía, sino porque él me lo había pedido con su manera de moverse. Sin decirlo, me estaba colocando donde pudiera ver y ser vista, donde no pudieran llevarme a un pasillo sin testigos. Volvimos al ala interior, a una sala sencilla que Darion usaba para reuniones privadas cuando no. Quería teatro, una mesa, 4 sillas, una ventana alta. Nada de símbolos, solo piedra y luz. Allí, sin público, el aire se sintió más pesado. Toban fue el primero en quebrarse, no con lágrimas, con palabras atropelladas. Yo no inventé el plan, dijo, solo obedecí. Esa palabra de nuevo, obedecer, como si la culpa se pudiera pasar de mano en mano hasta desaparecer. ¿Obedeciste a quién? Pregunté, y mi voz salió más firme de lo que yo misma esperaba. Toban se humedeció los labios. A Maelor. Y a Isandra. Ellos dijeron que el reino necesitaba un golpe rápido. Dijeron que la manada se estaba debilitando porque el rey se niega a elegir. Dijeron que el miedo haría que la gente pidiera orden, y el orden vendría del consejo. Darion no alzó la voz, lo cual fue peor. Y los dientes negros, dijo. ¿Qué parte tienen? Toban dudó. Luego bajó la mirada, como si la piedra del suelo fuera más segura que el oro de los ojos del rey. No sé si son reales otra vez, dijo, pero el símbolo sí. Me ordenaron copiarlo, me dieron el carbón ya mezclado. Dijeron que era solo para asustar. Yo sentí un escalofrío lento. Asustar. Siempre empieza así, como si el miedo fuera una herramienta inocente. Darion se quedó inmóvil un instante. Luego se acercó a la ventana y miró hacia el patio, donde los grupos aún discutían en voz baja. ¿Quién preparó el texto de la confesión? Preguntó. Toban tragó saliva. Y Sandra. Ella eligió las palabras. Dijo que debía sonar como Iria, pero también como culpa. Y Maelor insistió en la frase inicial. Yo confieso, porque la gente deja de pensar cuando escucha eso. Yo apreté los dedos contra la mesa para no temblar. No por mi reputación, por la facilidad con la que describía el mecanismo, como quien explica una receta. Darion giró la cabeza hacia mí. Iria, dijo,
quiero que escuches esto. Bien, no es tu voz la que buscan, es lo que tu voz provoca. Yo entendí. Mi susurro en el estrado había tocado algo que el consejo no podía controlar. Una imagen del rey como persona, no como símbolo. Eso era peligroso para quienes gobernaban por costumbre. Bran entró con un guardia y se acercó al rey. Mi rey, dijo en voz baja. Mylor y Sandra se han retirado a sus habitaciones. Dicen que están redactando un comunicado para calmar a los clanes. Pero piden que tú no interfieras. Darion sonrió apenas, sin alegría. Cuando alguien pide que el rey no interfiera, es porque ya está interfiriendo. Se volvió hacia Toban. Te quedas bajo custodia, dijo. No te haré daño. Pero no vas a mover un sello más hasta que esto termine. Toban asintió rápido, como alguien que agradece seguir respirando. Bran hizo una seña, y 2 guardias lo llevaron con firmeza, sin violencia. La puerta se cerró. Quedamos. Darion, Bran y yo, por primera vez desde el patio. El silencio fue íntimo. Yo me senté despacio, como si al fin mi cuerpo recordara que estaba cansado. Darion, dije, si Mylor y Sandra están redactando algo, van a llenar el castillo de una nueva versión antes de que podamos mostrar pruebas. Bran asintió. Ya hay mensajeros listos. Si salen, el rumor se vuelve decreto. Darion me miró, y por un segundo vi el cansancio original, el del estrado, pero ahora tenía otra capa encima, determinación. Entonces no los dejaremos escribir primero, dijo, como, pregunte. Darion se acercó a la mesa y apoyó la palma sobre la madera, como si anclara una decisión. Vamos a convocar a los representantes de clanes hoy mismo, antes del mediodía. No un juicio, una verdad abierta. Y tú, Iria, vas a hablar, no para defenderte, para describir el mecanismo, para que la gente aprenda a reconocer cuando intentan moverlos con una hoja. Mi garganta se secó. Van a odiarme más por eso. Quizás, dijo él, pero también van a entenderte. Y si entienden, el miedo pierde fuerza. Bran frunció el ceño. Mi rey, eso es arriesgado. Si Mylor se siente acorralado, podría hacer algo desesperado. Darion no parpadeó. Ya lo está haciendo, solo que con tinta. Yo respiré hondo. Pensé en Maris, en su hermana amenazada por medicina. Pensé en Kellen, callado entre la gente. Pensé en los clanes del valle, inquietos. Pensé en esa frase que habían intentado sembrar. El rey sin luna trae la noche. Era una trampa para obligar a Darion a elegir por presión, para ponerle una cuerda al cuello que llamarían tradición. Yo miré al rey y, sin querer, dije la verdad que me nació. Tú dijiste que eras demasiado viejo para elegir, pero lo que yo vi no fue vejez, fue duelo, como si hubieras enterrado algo que nadie aquí se atreve a nombrar. Darion se quedó quieto. Bran bajó la mirada, como si esa palabra fuera un límite. Darion habló al fin, sin dureza. Si quieres sobrevivir a esto, Iria, hay una cosa que debes saber de mí. No tengo miedo a elegir por edad, tengo miedo a elegir por mentira. No dijo más, pero en su voz había una historia cerrada con llave, y en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y un guardia entró sin aliento. Mi rey, dijo, Kellen ha desaparecido. Elin, otro aprendiz. Bran dio un paso adelante. ¿Cuándo? Hace minutos. Y alguien encontró en el pasillo una marca pequeña, casi invisible, no en la puerta, en la piedra, como una firma. Sentí que el pulso se me subía a los oídos, la firma de los dientes negros. Susurré. Darion no se movió, pero su mirada se volvió pura decisión. Entonces ya no estamos persiguiendo un rumor, dijo. Estamos siguiendo a alguien que se lleva testigos. La noticia de que Kellen había desaparecido me dejó el cuerpo helado, como si de pronto el castillo fuera más grande, y yo, más pequeña. No era solo un aprendiz, era un hilo, y alguien había decidido cortarlo antes de que tiráramos de él. Bran se movió primero, como un hombre que ya ha visto muchas mañanas convertirse en crisis. Cierren las puertas exteriores, ordeno, sin alarmar a la gente. 2 guardias en cada escalera. Nadie sale sin mi permiso. Yo miré a Darion, esperando una orden más, una estrategia. Pero el rey no se quedó en la sala. Caminó hacia el pasillo con una rapidez silenciosa, esa forma de moverse que no busca imponerse, sino llegar antes. Iria, ven, dijo. No fue un llamado amable. Fue un reconocimiento de que mi mirada podía servir, y eso, aunque me daba miedo, también me daba firmeza. Seguimos al guardia que había encontrado la marca en la piedra. Nos llevó a un corredor estrecho, cerca de la galería de tapices. El lugar era transitado durante el día, pero a esa hora estaba casi vacío. El sol ya había subido, y aún así el castillo conservaba rincones oscuros, como si guardara secretos por costumbre. El guardia se detuvo frente a una pared lisa. Aquí, mi rey. Al principio no vi nada. Luego me acerqué, y noté lo que mi ojo entrenado siempre busca, no la mancha, sino la intención, una línea apenas marcada, casi como un rasguño, y al lado, un pequeño relieve, hecho con la punta seca de una pluma o una aguja. Era la misma firma discreta que habíamos visto en el reverso del pergamino. Darion no la tocó, solo la observó. Es una guía, murmuró, como migas. Bran frunció el ceño. ¿Para quién? Yo respondí antes de pensarlo. Para nosotros.
¿Quieren que sigamos? El silencio que siguió fue pesado, porque esa posibilidad tenía dos caras. O nos estaban llevando a una trampa, o nos estaban llevando a una verdad que querían controlar. Darion me miró un segundo, como si midiera lo mismo. No nos separaremos, dijo. Bran, divide a tus hombres en dos grupos. Uno sigue esto conmigo. El otro vigila a Maelor y a Isandra sin que lo sepan. Bran asintió de inmediato, pero su mirada se endureció. Mi rey, si ellos se dan cuenta, pueden acelerar cualquier plan. Darion no vaciló. Entonces, aceleraremos nosotros también. Seguimos el rastro por 3 giros de pasillo. La marca aparecía cada cierto tramo, siempre discreta, siempre a la altura de una mano, como si alguien caminara sin correr, dejando señales con calma. Yo no podía evitar pensar en Kellen. Lo había visto apenas esa mañana, entre la multitud, con esa cara de quien quiere hablar pero no sabe a quién. Si lo habían tomado, no era por fuerza, era por presión, por miedo, por promesa. Las mismas herramientas que usaron con Maris. Llegamos a una escalera de servicio que bajaba hacia la parte baja del castillo, donde estaban despensas, bodegas y cuartos que casi nadie mencionaba. El aire cambió, olor a humedad, a madera vieja, a metal. Bran hizo una seña para que un guardia fuera primero. Bajó despacio, luego otro. Darion y yo fuimos detrás. A medida que bajábamos, las voces del castillo se apagaban. Cada peldaño era un paso hacia un lugar donde las reglas se sienten más blandas. Al final de la escalera había una puerta simple, sin sello real, y ahí, en el marco, otra marca, más visible, como si el que la dejó quisiera que no hubiera duda. Bran apoyó la mano en la empuñadura y miró a Darion. Mi rey. Darion asintió. Bran abrió. La bodega estaba casi a oscuras. Solo entraba luz por una rendija alta. Había barriles, sacos, cajas, y al fondo, una mesa pequeña con una lámpara apagada. No vi a Kellen allí, principio. Y ese primer instante me asustó más que cualquier grito, porque mi mente llenó el vacío con posibilidades. Luego lo vi. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra un barril, las manos libres pero apretadas sobre sus rodillas. Tenía la cara pálida y los ojos rojos de cansancio, como si hubiera llorado o como si no hubiera dormido en muchas horas. Cuando nos vio, intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron un momento. Kellen, dije, sin pensar en protocolos. Estás bien. Él respiró, pero no sonrió. Su mirada saltó directo a Darion. Mi rey, yo iba a decirlo. Iba a decirlo en el patio, pero tuve miedo. Darion no se acercó demasiado. Dejó espacio, como si entendiera que el miedo necesita aire. ¿Quién te trajo aquí?, preguntó. Kellen tragó saliva. No vi su cara. Tenía capucha, pero olía a ese aceite, el de las lámparas, y traía un sello envuelto en tela, como si no quisiera que se ensuciara. Yo sentí un frío lento, un sello del castillo. Kellen asintió rápido. Me dijo que si hablaba, culparían a mi familia. Dijo que yo podía salvarlos si hacía un favor, solo un favor. Bran dio un paso. ¿Qué favor? Kellen bajó la mirada, avergonzado. Que escribiera una nota, con mi mano, no con la de Iria, con la mía, para que pareciera que yo confieso que ella me obligó, que ella me pagó, que ella me prometió un lugar junto al rey. Mi pecho se cerró. Era un giro del mismo cuchillo. Si no podían hacerme confesar, harían que otro me acusara. Darion se quedó inmóvil un instante. Luego habló con voz baja. ¿Dónde está la nota? Kellen señaló la mesa del fondo. Allí. Ya la escribí. Me obligaron. Pero no puse todo lo que querían. Cambié una palabra, una sola, para que si alguien la lee con atención, se note. Yo me acerqué a la mesa con cuidado. La lámpara apagada. Una hoja doblada. La tomé con manos firmes, aunque por dentro yo temblaba. La abrí y leí. Era una acusación contra mí, sí. Sonaba a arrepentimiento, pero en el segundo párrafo había una palabra que no encajaba. Una palabra demasiado técnica, usada solo en documentos del consejo. Nadie de un aprendiz la usaría al hablar de mí. Era una marca, un guiño desesperado. Kellen, susurre. Lo hiciste para que alguien vea la mano real detrás de esto. Él asintió con los ojos húmedos. No quiero que ella caiga por mí, dijo. No quiero que el reino caiga por una hoja. Darion tomó la nota, la dobló y la guardó sin romperla. Hiciste lo correcto, dijo. Y ahora harás algo más. Vas a contarme todo lo que viste, todo lo que oíste, incluso si crees que no importa. Kellen respiró hondo. Oí un nombre, dijo de pronto, y mi estómago se apretó. No lo dijeron claro, pero lo repitieron como si fuera una clave. No era Maelor, no era Isandra, era otro. Darion levantó la barbilla apenas. ¿Cuál? Kellen miró hacia la rendija de luz, como si temiera que el nombre despertara algo. Vesper. Bran frunció el ceño. No conozco a nadie con ese nombre. Yo sí había visto esa palabra antes. No como persona, como anotación. En archivos viejos, en informes incompletos, en márgenes donde alguien no se atrevía a escribir más. Sentí la boca seca. Darion, dije, muy despacio. Vesper no es un consejero. Es una firma antigua, un nombre que aparece en documentos de hace años, siempre cerca de purgas y silencios, como si fuera el que organiza y nunca aparece. Darion me miró, y en su mirada vi algo que me asustó más que el símbolo en la puerta. Reconocimiento, como si ese nombre fuera una herida que él no quería abrir. Vesper,
repitió, casi sin voz, y entonces, desde el pasillo, se escuchó un sonido leve, no un grito, no una carrera, solo el roce de una tela contra piedra, como alguien que se aleja sin prisa. Bran salió de inmediato con 2 guardias. Darion me miró una sola vez. No te muevas, dijo, pero yo ya sabía algo con una claridad dolorosa. No habíamos llegado a tiempo para atrapar a nadie. Habíamos llegado a tiempo para escuchar el nombre que querían que oyéramos. El pasillo fuera de la bodega se sentía más frío que antes. Bran volvió rápido, con los ojos duros. No había nadie, dijo. Solo una puerta de servicio abierta, y huellas borradas a propósito. Kellen se quedó sentado, como si el cuerpo ya no pudiera sostener el miedo. Yo me agaché a su altura. Respira, le dije. Ya no estás solo. Él me miró con una gratitud que dolía, porque yo sabía lo que significaba que alguien te diga eso cuando la mentira ya te rodeó por dentro. Darion guardó silencio un instante. Luego nos sacó de ese lugar como si el castillo mismo pudiera tragarse al aprendiz otra vez. Subimos por la escalera de servicio con Kellen escoltado, no como prisionero, como testigo, y esa diferencia era importante, porque en un reino, a veces lo único que salva a alguien es que lo llamen por el nombre correcto. Cuando regresamos al nivel principal, ya se escuchaba movimiento. El consejo estaba haciendo lo que mejor sabía, llenar el aire de versión. Mensajeros cruzaban pasillos, sirvientes se miraban con alarma, y desde la ventana alta se veía gente reuniéndose de nuevo en el patio, como si el castillo tuviera un pulso que alguien sabía tocar. Darion nos llevó a la sala sencilla donde había interrogado a Tobán. Bran ya tenía a Marisali, y el muchacho sostenía las manos juntas como si rezara sin palabras. Sobre la mesa estaban las piezas, el pergamino de la falsa confesión, la hoja con la imitación de mi letra, la nota de Kellen, el registro de papel, y un pequeño frasco de aceite sellado. No es suficiente si lo contamos en secreto, dije. Darion asintió. No, tiene que ser delante de todos, antes de que Maelor escriba una historia que parezca definitiva. Bran entró y salió varias veces, organizando guardias, cortando rutas de mensajeros, sin causar una alarma abierta. Cuando todo estuvo listo, Darion me miró. Iria, vas a hablar primero, no para defenderte, para enseñarles a reconocer el truco. Sentí la garganta seca, pero también sentí algo nuevo. No era valentía, era claridad, la claridad de saber que si yo callaba, otro iba a hablar por mí. Bajamos al patio. Esta vez, la multitud era mayor. Representantes de clanes llegaron con prisa, atraídos por rumores como polillas a la luz. Maelor estaba en la plataforma otra vez, con Isandra a su lado. Sus rostros eran firmes, pero ya no brillaban. Tenían ese borde de alguien que improvisa sobre un plan roto. Y entonces lo vi. Detrás de ellos, entre 2 guardias, había un hombre que yo no recordaba haber visto antes. No vestía como consejero, vestía como alguien que no necesita título para ser obedecido. Su capucha estaba baja, pero su postura era tranquila, casi elegante. No parecía nervioso, parecía satisfecho. Mi piel se erizó. Darion también lo vio. Por un instante, su respiración cambió. Vesper, dijo en 1900, voz baja, como si nombrara una noche antigua. El hombre alzó la cabeza. Su rostro era anguloso, de una belleza fría, y sus ojos no eran dorados como los del rey. Eran grises, como ceniza que no se apaga. Sonrió apenas, no con alegría, sino con propiedad, como si el patio le perteneciera. Mi rey, dijo Vesper con suavidad, no pensé que traerías a la escriba tan lejos en tu juego. Juego, repetí yo sin querer. Vesper me miró como quien mira un objeto interesante. Tú no eres el objetivo, Iria. Eres el instrumento perfecto. Una voz limpia, una mano creíble, una historia fácil de vender. Darion subió a la plataforma sin apuro. Su presencia hizo que el murmullo bajara. Este no es mi juego, dijo. Es el tuyo. Y termino hoy. Maelor golpeó la mesa improvisada de la plataforma. Mi rey, este hombre es un asesor externo. Vino a ayudarnos a calmar a los clanes. Vesper no se defendió. Solo observó. A Maelor como si fuera un perro útil. Yo di un paso al frente y levanté la hoja de la confesión falsa. Esto es lo que quisieron que yo leyera, dije fuerte, para que todos oyeran. Y aquí están las marcas que la delatan. No hice un discurso largo. No quería teatro, quería mecanismo. Mostré el relieve del símbolo. Explique la mezcla de carbón con aceite. Señale la muesca del sello del scriptorium. Mostre la práctica de caligrafía donde alguien entrenó mi letra. Luego levante la nota de Kellen y señale la palabra técnica que no pertenece a un aprendiz. Si escuchan una confesión preparada por alguien más, están escuchando una cuerda, dije. Y quien tira de esa cuerda no siempre se muestra. Vesper aplaudió despacio, una burla silenciosa. Bien dicho. En verdad aprendes rápido. Kellen dio un paso adelante, con la voz temblando pero firme. Me obligaron. Me amenazaron con mi familia. Querían que yo dijera que Iria me manipuló. Pero el sello, el aceite, todo venía de aquí, de ellos. Maris también habló, y su voz se rompió al final, pero no se detuvo. Contó lo de su hermana, lo del carbón, lo de las órdenes con sello. La multitud ya no solo murmuraba, ahora discutía. No sobre mí, sobre el consejo, sobre quién se atrevió a jugar con la confianza de la manada. Y Sandra dio un paso al frente al fin, su calma agrietada.
Esto es caos, dijo. El reino necesita una decisión. El rey necesita una luna. La gente lo pide. La gente lo teme. Vesper alzó la mano, como si bendijera esa frase. Exacto, dijo. Porque un rey solo se vuelve predecible, y un rey predecible se vuelve controlable. Darión se quedó quieto un segundo. Luego habló con una voz que atravesó el patio como una campana. Yo no me negué por viejo, dijo. Me negué por dolor. Hace años perdí a alguien, y Vesper estuvo cerca de ese final. Me convenció de que el deber era más fuerte que el corazón. Me convino que la soledad era disciplina, y yo le creí. Vesper sonrió, sin negarlo. Te hice un rey que no se distrae, dijo. Un rey sin luna, un rey útil. La multitud se quedó en silencio. Yo sentí que se me apretaba el pecho, no por romance, por duelo, porque de pronto el estrado del primer día tenía sentido. No era vejez, era herida. Darión miró al patio entero. Hoy elijo algo, dijo. Elijo que nadie más escriba por nosotros. Elijo que el consejo rinda cuentas. Elijo que el miedo no sea herramienta de gobierno. Luego me miro a mí, y su mirada no me usó, me sostuvo. Y elijo que la verdad tenga un lugar a mi lado, si ella lo quiere, no como trofeo, como compañera de voz. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Me sostuve. Yo lo quiero, dije, pero con una condición. No voy a ser la luna que te obliga. Voy a ser la luz que te recuerda quién eres cuando el castillo se llene de sombras. Darión asintió. Despacio. Eso es exactamente lo que necesito. Bran dio la señal. Guardias rodearon a Maelor, a Isandra y a Vesper. No hubo sangre, no hubo gritos, solo el sonido de pasos y el peso de decisiones. Vesper, antes de ser llevado, me miró una última vez. Recuerda, escriba, susurro. Las historias siempre vuelven. Yo lo miré sin bajar la vista. Entonces las escribiremos mejor, respondí. Cuando el patio se dispersó, el sol ya estaba alto. La manada no era perfecta, el castillo no era seguro, pero el aire se sentía distinto, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana. Esa noche, cuando volví al archivo, encontré mi vieja pluma sobre la mesa. La tomé, y por primera vez en días, no me temblaron los dedos, no porque el peligro hubiera terminado, sino porque mi voz ya era mía.